Muy buenos días. Bueno, pues de parte de Symantec, les agradecemos su asistencia a este webinar del día de hoy. Recordándoles que pues todos los miércoles vamos a estar haciendo pues este tipo de actividades pues que son bastante interesantes, en la cual nosotros también vamos a estar explicando los análisis que hacemos periódicamente, tendencias, nuevas novedades acerca de nuestras soluciones. Entonces, pues bueno, en el día de hoy vamos a realizar un webinar sobre la fuga de información en Office 365 y cómo desde nuestras soluciones y servicios podemos prevenir estas fugas. Básicamente vamos a ir de una hora a partir de este momento y vamos a cubrir básicamente un panorama inicial. Después vamos a explicar los temas de las herramientas de seguridad que nosotros tenemos a nivel de DLP y finalizamos con un demo. Después van a haber un espacio pequeño de tiempo para preguntas y respuestas, en la cual ustedes pueden generar, digamos, sus preguntas en el cuadrito que está en la parte de chats, donde dice escribir su pregunta. Yo al final de la presentación las vamos a leer y las vamos a tratar de responder. Finalmente también va a haber un espacio para llenar una encuesta, básicamente. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues muchísimas gracias de nuevo y pues vamos a iniciar. Listo. Nuestra estrategia de seguridad a nivel de productos y soluciones se basa en uno de los factores principales, que es la red de inteligencia global de seguridad. La red de seguridad global se encarga, adjunta o recopila mayor información distribuida a nivel mundial, ¿no? Es la red de seguridad más grande del mundo, privada, y esto nos permite conocer en tiempo real el estado actual de ataques, virus, vulnerabilidades y tendencias. Las amenazas a la seguridad de la información de las compañías y gobiernos constantemente está en aumento, y pues la misión nuestra como Symantec es ayudarlos a proteger y a minimizar estos riesgos. ¿Para qué? Para que nuestros clientes se puedan enfocar en su trabajo, ¿sí? En lo que les compete, en su core de negocio, y puedan seguir creciendo sin preocupaciones ni pérdidas. Nuestra estrategia está fundamentada en tres pilares: protección de la información, protección contra amenazas avanzadas y ciberseguridad. Todo esto encadenado en una plataforma unificada de seguridad. Dentro de esta estrategia de seguridad, nuestras soluciones de DLP están en el cuadrante de Information Protection. Bueno, rápidamente en la que tenemos propuesta para el día de hoy, vamos, como les comentaba, a realizar un tema después vamos a mirar algunos desafíos, algunos retos que todas las personas que estamos en los departamentos de TI y a nivel de seguridad de las compañías pues tienen con respecto obviamente al tema de la protección de la información, y entramos en detalle de la solución que tenemos para prevenir las fugas puntualmente cuando las compañías utilizan Office 365. Ok. La información, ustedes saben, es uno de los activos más importantes para toda empresa, pero por la misma razón las compañías corren el riesgo de perderla. Estos son algunos datos que muestran la importancia de la información para las compañías. El 64% de las pérdidas de datos son causadas por usuarios bien intencionados que no conocían la política de seguridad.
se copiaban informaciones, no sé, hacia USBs, discos extraíbles y ahorita hacia la nube, pensando pues que eso no causaba ningún problema. El 50% de los empleados se lleva información de la empresa cuando termina su relación laboral con la misma. El costo por promedio de las pérdidas del año pasado fue de 5.4 millones de dólares por fuga. Y entre las principales consecuencias de una violación de datos se encuentran pues obviamente penalidades legales y de cumplimiento, además del daño a la reputación de la empresa. Estas son algunas estadísticas que nosotros generamos en el más reciente estudio de vulnerabilidades y seguridad a la información, donde podemos analizar las principales causas dentro de ese estudio a nivel de fugas de información de las compañías. Pero antes hagámonos unas preguntas que son importantes. La información de su compañía está clasificada, sabe en dónde está localizada y cómo los usuarios la están utilizando. Y además de eso, ahora con el auge de aplicaciones en la nube y de utilización de servicios en la nube, sabe qué medidas se ofrecen para proteger la información a nivel de los proveedores de estos servicios en la nube. De acuerdo también con estadísticas de un estudio de un tercero que se llama el Instituto Ponemon, el 62% de los empleados de una organización piensa que es permitido y aceptable transferir documentos de trabajo a sus dispositivos personales, por ejemplo USBs, laptops móviles, tabletas, etc. Adicionalmente, la mayoría nunca elimina los datos que transfirieron porque no ven pues nada de malo en mantenerla. La idea es que hayan controles de seguridad para que ustedes en sus empresas no pierdan el control ni pierdan la visión de esta información independientemente de donde ella repose. Revisemos dentro del análisis que nosotros hacemos en este estudio que les mencionaba, ¿cuáles son los sectores que presentan más fugas a la información? Esta gráfica que estamos apreciando ve cuál es el top 10 del sector de empresas que más fugas presenta, donde en el primer lugar está el sector de la salud, en segundo lugar está todo lo que son las empresas de retail, el tercer lugar educación, cuarto lugar gobierno y el quinto lugar financiero. Y obviamente pues cabe resaltar pues que en el quinto lugar se encuentra el sector financiero, tendría a pensar que unos son de los primeros lugares, y el sector de la salud es el que ahorita está presentando mayores fugas de información. Pero analicemos bien por número de registros perdidos. Si esta gráfica muestra la información por cantidad de registros perdidos. Entonces ahí ya cambia un poco el panorama. El sector de retail es el sector que más número de registros y de identidades expuestas presenta. Acordémonos de casos como grandes compañías de venta de equipos de ventas comerciales, que en Estados Unidos donde ocurrieron bastantes fugas. Y de hecho pues el año pasado se perdieron más o menos 205 millones de identidades expuestas, y la salud pasa al número 4 con más de 7 millones. Podemos hacer un análisis también un poquito más detallado muy rápidamente de estos dos sectores, pero básicamente lo que nosotros detectamos es que en el sector de retail las fugas se han dado a cuenta de atacantes externos, y en el sector de salud las fugas se han dado por exposición accidental o pérdida o robo interno. ¿Por qué se da esto? Básicamente, esto se presenta porque un dato a nivel bancario
como una tarjeta de crédito, es fácilmente reemplazado, es decir, en caso de que perdamos o que nos roben una tarjeta o nos la clonen, pues el banco rápidamente va a cambiar la información. Sin embargo, cuando se trata de un dato personal, donde tenemos información como nombre, identificación, el histórico de la salud, pues obviamente, histórico, perdón, de las enfermedades, pues obviamente estos son datos que no cambian en el tiempo y por lo tanto son más valiosos también para el crimen organizado. El FBI el año pasado advirtió a la industria de la salud de que este sector digamos, está presentando un riesgo y que en este año vamos a ver mayores ataques. También, pues, obviamente en el mercado negro se pueden conseguir bases de datos. Acá, por ejemplo, en Colombia han ocurrido varios casos donde, por ejemplo, se exfiltraron datos personales de pacientes y estos datos se aprovecharon para realizar hurtos, extorsiones e incluso hasta delitos sexuales. Las personas, digamos, o los atacantes, iban a la casa no solamente a robar, sino también, pues, obviamente, a abusar sexualmente también de pacientes con un cierto perfil. En el mercado negro, como les mencionaba, se puede conseguir información ahora ya no solamente física, si que le quemen a uno un CD o le copien un CD con información, sino que también a cambio de correo electrónico y pagando con moneda electrónica se pueden conseguir pues cualquier dato a nivel de identidades, datos personales, perfiles financieros, etc. Recordemos que detrás de todo esto está el crimen organizado, en el cual pues se piensa pues y se tienen reportes de que este crimen organizado a nivel informático presenta mayores ganancias que las de la minería ilegal o el tráfico de narcóticos aquí en lo que pues, respecta en nuestra región. Bueno, finalmente, detrás de la información de las compañías se encuentran atacantes, crimen organizado, grupos activistas y hasta los propios gobiernos. En donde pues ustedes recuerdan también que hace poco hubo una fuga de información del FBI donde se determinó que pues eh, eh, unidades de ciberinteligencia y de espionaje en China pareciera que hubieran atacado a unas bases de datos del gobierno de Estados Unidos, exfiltrando información personal pues, de los empleados de allá de Estados Unidos. Y finalmente a lo largo pues el usuario final es el que se encuentra en el ojo del huracán, ¿no? Y es pues necesario y es importante eh, brindarle a los usuarios finales y a los empleados de nuestras organizaciones de las herramientas, que sean herramientas inteligentes y que sean proactivas para ayudarle al usuario final a colaborar y a proteger la información sin perder funcionalidad en su trabajo. Pasando muy rápidamente al tema de regulaciones y desafíos, no es de sorprender pues que cada día aparezcan más regulaciones, normativas y leyes para obligar a las empresas a proteger su información. Pues obviamente dado pues todas estas fugas y todos estos incidentes de seguridad que han ocurrido, ¿no? Por ejemplo, hay estándares internacionales como PCI, ISO 27000, COVID-ITIL, que brindan controles y también pues hay normativas financieras como por ejemplo acá en Colombia la circular 042, también hay leyes de protección de datos personales como la ley 1581, en México está la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares y está también la ley 19628 de protección de datos en Chile, esto por citar algunos ejemplos. En cualquiera de estas regulaciones y normativas se encuentran pues controles de seguridad que son recomendados por estándares internacionales, de los cuales pues estas regulaciones y normativas toman información para que las empresas los implementen. Bueno,
¿Qué tenemos con respecto a Office 365? Básicamente es una tendencia, ¿sí? Las empresas están moviendo su correo electrónico hacia la nube muy rápido. En parte, gran parte realmente para reducir los costos operativos y mejorar la flexibilidad y la agilidad de trabajo. Pero a su vez se está perdiendo el control y la visibilidad de su información confidencial en el proceso. Por ejemplo, podemos ver estadísticas, por ejemplo, en el 2012, donde el 20% de las empresas del Fortune 100 estaban evaluando pasarse a Office 365. En el año inmediatamente siguiente, en el 2013, ya el 80% de las empresas del Fortune 100 estaban haciendo esta evaluación. A pesar de que actualmente el correo en la nube representa aproximadamente eso del 3 al 4% de todo el correo corporativo, los analistas e investigadores estiman que va a haber una explosión en su uso hasta un 20% para finales del 2016 y de un 55% para el 2020. Sí, y pues obviamente una de las principales preocupaciones es la seguridad de la información cuando estas empresas o cuando las empresas piensan en pasarse a servicios en la nube. La nube definitivamente es un sitio peligroso para la información del negocio. Los empleados cada vez más están haciendo uso de aplicaciones en la nube, tanto públicas como privadas. Los departamentos de TI y de seguridad no están al tanto de toda esta información y de las aplicaciones que se están utilizando. Esto significa que una gran cantidad de información está siendo almacenada en la nube sin darle la debida protección y sin estar siendo monitoreada. De hecho, pues cuando TI se involucra, no se tiene certeza del tratamiento de la información que es cargada ni de los medios de protección por parte de los proveedores de estos servicios en la nube. Las estadísticas indican que la probabilidad de una fuga de datos grande se triplica debido al uso de servicios en la nube. Y no solo la fuga como tal, sino se multiplica también el tiempo para remediar una fuga. De hecho, dado que TI o los departamentos de tecnología o de seguridad no están al tanto de gran parte de la información que reposa en la nube, no hay garantía que se sepa que una brecha haya ocurrido o que incluso esté ocurriendo en estos momentos. Menos del 25% de las fugas de información desde la nube son descubiertas por la misma compañía y la mayoría se descubre por terceros externos a la organización o por parte de un ente vigilante. Ya cuando les llega la noticia a la empresa, pues que se filtró información desde la nube, pues ya puede ser demasiado tarde. La recomendación que hacemos a las compañías para habilitar servicios en la nube es que primero deben conocer su información, saber en dónde está, saber cómo la deben utilizar sus usuarios y para poder proveer los medios para protegerla. La nube pues es un conglomerado de aplicaciones, de servicios, como les mencionaba, pues dentro de ellas pues, está Office 365, pero también está obviamente aplicaciones para almacenamiento de información como OneDrive, Box, Dropbox, etc. Los propios servicios también de Amazon, donde es importante pues obviamente tener la visibilidad y el control de la información. Bueno, con respecto a nuestras soluciones, ahora entrando en el campo de nuestra solución de DLP, de Data Loss Prevention, como les mencionaba, pues es muy importante, primero, conocer en dónde está la información confidencial, cuál es la información confidencial que se necesita saber y se necesita ubicar dentro de nuestras organizaciones. También es importante monitorear y saber cómo lo están utilizando nuestros usuarios.
¿Para qué? Para que nosotros podamos poderla proteger adecuadamente. Si nosotros no conocemos primero nuestra información confidencial o nuestra información sensible y no sabemos qué se necesite o qué no se necesita para un proceso de negocio determinado o para un usuario, pues aplicar reglas de protección a esta información pues quedaría muy difícil y probablemente quede muy mal alguna política de seguridad y lo que podamos hacer es otro incidente bloqueando pues el negocio. Entonces pues es muy importante que por ejemplo ustedes tengan unas herramientas que también les ayuden a clasificar la información. Y nosotros con nuestra herramienta de DLP les podemos colaborar bastante para hacer estos tres pasos. Primero, identificar cuál es la información sensible, en dónde se encuentra, cómo está siendo utilizada por los usuarios y ya una vez tengamos eso bastante claro, podamos configurar políticas de seguridad y de protección para esta información. Entonces, nuestro DLP ayuda a las organizaciones a evitar que personas internas y externas maliciosas roben la propiedad intelectual valiosa. Es muy importante también hacer notar que esta herramienta ayuda a educar a los usuarios. Yo siempre he comentado que el proceso de DLP dentro de las organizaciones es un paso a paso y hay que llevar a los usuarios de la mano, como les comento, paso a paso para que ellos sepan cuáles son las principales políticas de seguridad que pueden y que no pueden hacer. Nuestro DLP es una herramienta bastante avanzada y bastante robusta que les va a ayudar a sus usuarios finales a ir paso a paso en el proceso, los va a ir guiando acorde obviamente con las políticas de seguridad, con lo preestablecido, para que los usuarios poco a poco vayan entendiendo estas políticas y finalmente pues se logre proteger proactivamente. También nuestra herramienta sirve para evitar pues de esta forma fugas o pérdidas accidentales de datos confidenciales y a cumplir obviamente con las leyes globales de privacidad de datos y proteger la imagen y reputación de sus compañías. Pensemos nuevamente en todo el marco regulatorio que no solamente para empresas financieras, sino para empresas del sector de la salud, retail, etcétera, pues es importante demostrar un cumplimiento y con este tipo de herramientas es bastante avanzado y es bastante fácil, por decirlo así, demostrar el cumplimiento sobre la protección de la información. Puntualmente acá en Colombia y sé que en otros países las leyes de protección de datos no solamente aplican al sector gobierno, sino al sector privado y de hecho a todos los tipos de sectores. Entonces es muy importante pues tener una herramienta automática que vaya identificando y clasificando automáticamente la información sin delegar esa responsabilidad al usuario final o al que crea la información. Ese es otro de los temas más importantes que nosotros les podemos ayudar con nuestra herramienta de DLP. Ya estamos en la 14ª generación de nuestra herramienta y esta herramienta ahorita está ya extendiendo la protección hacia la nube. Con más compañías y empleados adoptando aplicaciones como Box, Office 365, Dropbox, etc., es más importante que nunca proteger los datos independientemente del sitio donde ellos residan. Nuestra nueva versión de DLP introduce nuevas características y funcionalidades para extender esta protección hacia las aplicaciones y servicios de nube. Con esta solución, que entre otras muchas funcionalidades, pueden proveer requerimientos de seguridad y cumplimiento regulatorio. Las empresas pueden tomar ventaja de la funcionalidad de la nube, pero con un ambiente seguro, tanto de control y de visibilidad de la información, que se pasa pues obviamente a este tipo de servicios en la nube. Como lo mencionaba también, y es bastante importante que ustedes también lo sepan,
y es uno de los principales mensajes que tenemos de nuestra herramienta DLP, es que toda la información no la vamos a detectar dependiendo del etiquetado que tenga cierto documento. ¿Por qué? Porque han habido bastantes fugas donde un documento está etiquetado como público, pero realmente por dentro viene con información confidencial, tarjetas de crédito, datos personales, y pues obviamente así se pueden presentar fugas. Personas maliciosas a nivel interno que quieran vender la información fácilmente etiquetan mal dicha información, le ponen una etiqueta errónea, o simplemente, por ejemplo, le cambian el nombre al documento, le cambian la extensión al documento. Por eso es muy importante, y nuestra herramienta LP es la única que ofrece una detección de la propia información como tal, independientemente del etiquetado o de la extensión. Nuestra solución de LP lo que entra es a revisar el contenido de los documentos, del contenido de la información. Esta análisis de la información como tal del documento, per se, lo hacemos con 4 tecnologías de detección de archivos en las cuales nos podemos apoyar para hacer labores de identificación, de clasificación automática de la información, lo que les comentaba en un principio, ¿no? Que ustedes tengan una herramienta que sea suficientemente inteligente para detectar la confidencialidad y la clasificación de un archivo y poderlo etiquetar de una forma automática y adecuada para prevenir de ahí en adelante fugas o malos tratos a esta información. Como les comento, nosotros pues somos los únicos que ofrecemos en nuestra herramienta LP 4 motores de detección. Una vez que se configura la herramienta, también el gasto administrativo que esta demanda pues va a ser bastante menos. El número de incidentes también va a ser mucho menor. Y como les comento, hay tanto reglas de bloqueo, de notificación y de entrenamiento a nivel de cultura para los usuarios para que puedan aprender bien cómo manejar su información. Rápidamente, nuestra versión 14 del DLP viene con muchísimas características nuevas, muchas funcionalidades, mayor tecnología en la detección, compatible 100% con temas de la nube. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle con respecto a lo de Office 365. No solamente soportamos sistemas Windows, sino Mac, Linux. También podemos estar bloqueando temas como print screen, enviar a impresión, etc. Y soportamos obviamente ambientes virtuales también, ¿no? Ambientes virtuales, de nube y de dispositivos móviles. Con respecto a nuestra característica ya puntualmente de la versión 14, viene con una funcionalidad que se llama DLP Cloud Prevent para Office 365, una funcionalidad que va a permitir monitorear y proteger los correos electrónicos confidenciales enviados desde la nube de Microsoft. ¿Por qué pensar en seguridad para Office 365? Actualmente, como les comentaba, las empresas pues se están moviendo y están adoptando bastantes servicios en la nube, pero no se está logrando tener una protección adecuada de la información, es decir, los usuarios están enviando, por ejemplo en este caso, correos e información con información confidencial a través de Office 365, ahorita lo vamos a ver en un demo muy corto que tenemos para presentarles, pero entonces pues no hay un control que permita detectar primero qué información va junta dentro de un X o Y correo, o no solamente en un adjunto, sino también en el cuerpo del mensaje, y pues fácilmente se puede perder el control, la visibilidad de la información y la confidencialidad de dicha información si se va a un tercero o se fuga a un recipiente de una persona externa a la organización. Con nuestro DLP Cloud Prevent para Microsoft Office 365
pues les permitimos a las empresas acelerar la adopción en la nube con la seguridad de tener un mayor control y visibilidad de sus datos confidenciales, así como evitar que personas ajenas tengan acceso a sus cuentas de correo electrónico, que eso también ha ocurrido donde las personas, digamos, que son ajenas a la organización tienen acceso a estos buzones de una manera muy sencilla. ¿Cómo trabaja DLP Cloud Prevent para Office 365? Pues básicamente monitorea y analiza el tráfico de correo saliente que se envía desde Office 365 Exchange. Es decir, una vez que el usuario abre su bandeja o abre el navegador para enviar un correo a través de Office 365, pues nosotros, nuestro DLP en la nube empieza a monitorear la información que está adjuntando. Incluso puede llegar a ser capaz de redirigir la información, modificarla, bloquearla. Los mensajes son totalmente personalizables, dependiendo obviamente de cómo lo estipule la política de seguridad de la compañía, si se quiere o no se quiere notificar a los usuarios. Bueno, hay una gran cantidad de reglas de respuesta o de acciones de respuesta donde dependiendo de la política de seguridad ustedes puedan configurarla de una forma adecuada. Si la información no tiene componentes confidenciales y es permitido enviarla a través de la nube de Office 365, pues sin ningún problema el recipiente final, destinatario final de este correo va a recibir la información como si no hubiera pasado nada. También es importante notar que nuestra herramienta DLP se integra totalmente con todo lo que son las herramientas, los servidores de Exchange que están localmente instalados en cada empresa, en cada compañía, para leer de ahí también buzones, grupos de usuarios, para poder configurar políticas mucho más fácilmente. Todo esto ustedes lo van a poder monitorear y configurar en una consola que está en la nube y que pueda leer también información que está localmente depositada en los buzones o en los servidores de correo de la organización. Puede ser desde ahí o puede ser incluso también desde el mismo Office 365, desde la consola de Office 365 se pueden establecer también reglas de comunicación e integración con nuestro DLP para Office 365. Básicamente nosotros podemos, como les comentaba, hacer una detección completa del cuerpo del mensaje de los attachments acorde con las políticas configuradas. Podemos estar monitoreando, notificando, redireccionando estos mensajes. ¿Sí? Puede ser que un usuario haya enviado una información confidencial y hagamos una notificación, por ejemplo, al departamento de seguridad, al jefe de esa persona, etcétera. Hay, como les comentaba, muchísimas opciones para poder hacer esta configuración. ¿Cómo sería un poquito y muy rápidamente, a grandes rasgos, el flujo de los correos? Entonces, pues el usuario se loguea dentro de su Office 365 y dice o selecciona que va a crear un correo electrónico nuevo. El correo electrónico lo escribe, le adjunta información, este correo electrónico se va, pasa primero por la nube de Office 365 y antes de que este Office 365 lo envíe hacia afuera, primero va a pasar por nuestra nube de DLP. Entonces básicamente aquí cuando llega el correo a nuestra nube, nosotros vamos a detectar la información, los archivos, si debe venir o no con cierta información para detectar la confidencialidad y si se puede liberar hacia internet o no. Si el correo, como les mencionaba, no tiene ningún dato confidencial, simplemente pues llega hacia los servidores de correo de la empresa donde está el destinatario y finalmente llega al buzón de la persona pues que recibe el correo. Así a grandes rasgos es nuestra solución. Básicamente nos integramos
con la nube de Office 365 para leer de ahí los correos, los adjuntos y determinar con base en qué, con base en políticas predefinidas que podemos configurar ya sea on-premise instaladas en la misma empresa o también configuradas en una consola en la nube para que nosotros podamos hacer esa detección. Todas estas características, los 4 motores de detección, las funcionalidades técnicas que les comentaba de clasificación de la información, de detección, de autoetiquetado, etcétera, todo está disponible también en esta versión en la nube. Ok, con nuestro DLP para Office 365, ustedes en sus compañías podrán detectar con precisión los datos confidenciales en sus cuentas de correo en la nube gracias a las tecnologías avanzadas de detección que proporcionan una profunda inspección de contenido y minimizan los falsos positivos. De igual forma y al mismo tiempo se puede actuar de forma correcta en el momento adecuado para notificar a los usuarios sobre potenciales violaciones. Recordemos nuevamente el tema de cultura, de llevar de la mano al usuario final en este tipo de tecnologías es muy importante para su exitosa implementación y en el cual pues nuestra herramienta es bastante robusta. También, por ejemplo, se pueden habilitar características, dado que el correo, por ejemplo, ya está en la nube, nosotros podemos integrar funcionalidades como cifrado automático de la información. Es decir, que si el DLP detecta que hay información confidencial, por ejemplo en un adjunto, nosotros podemos especificar en las reglas de DLP que cifre la información antes de liberarla hacia Internet. Solamente el destinatario correcto de esta información, quien está autorizado para ver esta información, va a poder tener la información para los archivos que vienen ya cifrados. Cualquier otra persona externa que tenga por X o Y motivo acceso a la nube de Office 365 va a ver los archivos cifrados o va a ver el correo completamente cifrado y no va a poder acceder a sus contenidos. También nosotros podemos integrar o proveer este servicio, dado que es un servicio prestado en nuestra nube, nosotros estamos ofreciendo bastantes altos niveles de acuerdos de servicio, superamos el 99,95% de disponibilidad. Hay opciones también para brindarles este servicio, ya sea anualizado o mensualizado por trimestres, semestres, etc. Como les digo, es un servicio que se puede configurar dependiendo de lo que ustedes también necesiten. Si ustedes eventualmente en cierto momento llegan a subir el número de usuarios o bajar el número de usuarios, el servicio va a ser coherente con el número de usuarios que tengan pues en esa. Bueno, vamos a mirar rápidamente un pequeño demo. En el demo vamos a apreciar una persona que tiene acceso a Office 365 va a intentar enviar un correo con un adjunto que tiene números de tarjetas de crédito hacia una persona que está fuera de la organización. Bueno, entonces
un segundo. Vamos a ver si corre, un segundito, por favor. Ok, bueno, listo, ya. Denme un segundo que ya. Bueno, como les mencionaba, pues vamos a ver un usuario típico que tiene un acceso a su Office 365. Vamos a revisar acá rápidamente. Acá configurando la consola. Listo. Ok, entonces, bueno, el usuario tiene su bandeja de entrada, va a configurar un correo nuevo, por ejemplo, para enviar a un usuario externo de un buzón por fuera, y va a enviar, por ejemplo, información acerca de tarjetas de crédito. Va a adjuntar un documento que es confidencial, que lo tiene en su computador, y lo va a enviar como un adjunto al mismo correo. Le da ¿qué va a pasar? Bueno, el correo efectivamente ya salió, pero inmediatamente se recibe un correo de rebote, eh, dado que este correo no cumplía con las políticas de seguridad. Rápidamente el incidente en la consola de LP, lo que vería el administrador o la persona encargada de incidentes de seguridad. Vamos a ingresar a la consola. ¿Sí? Miremos el correo de respuesta. Básicamente el correo de respuesta dice que no se puede enviar porque violó una política de información confidencial. Esto como tal le llega automáticamente al usuario. En la consola, ¿qué se vería? Vamos a ver el incidente, ¿cierto? En la parte de network donde está todo lo que es el tráfico HTTP, HTTPS, por donde va la parte de correo en la nube. Y aquí podemos ver un incidente nuevo, donde esta persona que está enviando el correo eh, em, trató de enviar un correo hacia afuera y fue denegado pues de que se pudiera enviar ese correo. Si nosotros vemos el incidente, vamos a ver que dentro del adjunto estaban las tarjetas de crédito que están acá en este caso resaltadas en amarillo. El botón rojo quiere decir que no se, a mano izquierda, quiere decir que este correo pues no se envió. Como les comento, también se pueden configurar muchísimas opciones en cuanto a notificación, notifique al usuario final, no notifique, notifique de pronto al departamento de seguridad, etcétera, dependiendo pues de cómo estén establecidas las políticas de seguridad de la compañía. Como les digo, aquí por ejemplo en este demo ustedes pueden ver
que nuestro DLP en la nube abrió el archivo, detectó este tipo de archivos o este tipo de información dentro del documento de la tabla de Excel, detectó que hay tarjetas de crédito y que por una política de seguridad que establece que no se deben enviar números de tarjetas de crédito en la nube o por Office 365, o que pronto el destinatario sea externo a la organización, pues se dispara un incidente y se bloquea el correo. Y el bloqueo del correo es no se puede enviar y el usuario que intentó enviar este correo va a recibir una notificación. Esa notificación, como les digo, es totalmente configurable para que el usuario por ejemplo, se le muestre la política de seguridad que está violando con este envío de información, de pronto llevarlo a un sitio de entrenamiento, que llene una encuesta o que diga por qué la trató de enviar. Muchas veces los usuarios cuando incurren en este tipo de incidentes no es que sean maliciosos, de pronto que pues en este caso el demo sí mostraba que era una persona que estaba tratando de filtrar números de tarjetas de crédito, pero la gran cantidad de incidentes, el 80, el 90% de incidentes es porque las personas no conocen las políticas de seguridad de la compañía y nuestro DLP les va a preguntar, bueno, ¿por qué estaba intentando enviar esa información por correo hacia un buzón externo? No, porque lo necesito para mi trabajo, lo necesito porque mi jefe me pidió la información, etcétera. Hay muchas respuestas de ese tipo. Entonces, nuestra herramienta LP es lo suficientemente inteligente para detectar este tipo de situaciones y de ir llevando de la mano a los usuarios encaminados hacia aprender la seguridad, aprender las políticas que están establecidas y prevenir obviamente una fuga de información que pueda llevar a pérdidas tanto monetarias como de imagen de la empresa. Bueno, ¿por qué el uso de este tipo de tecnologías de DLP en la nube? Pues básicamente en respuesta a todo lo que hemos planteado durante el webinar de ahora. Es sin duda una herramienta bastante versátil en la cual se pueden sin ningún problema migrar a la nube sin sacrificar el control de sus datos confidenciales. De igual manera se ofrecen los siguientes beneficios. Ayuda, por ejemplo, a reducir el costo total de propiedad. Nuestra solución, pues también, dado que se brinda en la nube, los clientes no necesariamente tienen que invertir por ejemplo, en máquinas, en servidores, etcétera, disminuyendo totalmente las inversiones a nivel de CAPEX. También todos los costos de operación que incluyen o que intervienen, digamos, a nivel de mantener estos servidores corriendo en la organización. Dado que es un servicio en la nube, ustedes lo pueden aprovechar durante los meses o años que quieran y de un momento a otro, pues, si ya no se requiere más el servicio, pues se puede desactivar. Bueno, ok. También les puedo comentar que en nuestro DLP, en las herramientas de DLP, somos el único líder que ha permanecido durante más de 8 años, no en el cuadrante de líderes de Gartner, sino siendo el líder. Esto también pues, nos da una pista de la mayoría de las empresas que tienen nuestro DLP y pues obviamente por eso nuestra solución es bastante robusta y bastante madura para todos los requerimientos que eventualmente llegarán a tener en dado caso en sus empresas. Con respecto al mercado de Data Loss Prevention, nosotros pues tenemos 3 veces más mercado que otros competidores combinados. Como les comento, ¿por qué se ha dado esta situación? Uno, porque la mayoría de las empresas bastante grandes o con información importante hacen uso de nuestro LP. Eso también hace que nosotros
continuamente vayamos evolucionando la herramienta, las herramientas de detección, las tecnologías de detección, y les puedo comentar que acá en Latinoamérica estamos ya listos, por ejemplo, con plantillas para cumplimiento de regulaciones locales. Hablando de Colombia, donde yo estoy basado, nosotros tenemos listos ya identificadores de información, por ejemplo, para cumplimiento de regulación de 1581 de la Ley de Protección de Datos, de la circular 042, que es una circular que exige controles a nivel de seguridad para empresas del sector financiero, etcétera. Sé que también se tienen dichos identificadores para clientes en México, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Venezuela, donde nuestra herramienta ya viene, como lo mencionaba, con esas plantillas ya preconfiguradas, de forma pues que ustedes no se demoren tanto en lograr, por ejemplo, eh, parametrizar y aterrizar esta herramienta a la realidad y a las necesidades de su negocio o de su compañía. Sí, nosotros básicamente con esta herramienta simplemente cargamos la plantilla de cumplimiento y, por ejemplo, para la ley de protección de datos podemos empezar automáticamente a detectar números de identificación, domicilios, etc. Bueno, ya terminamos pues la presentación. Vamos a revisar las preguntas que se hayan hecho a nivel del chat. Vamos a revisar rápidamente las principales en lo que queda de nuestro tiempo. La pregunta es, al momento de clasificar información sensible, ¿hay algún limitante en el tipo de archivo que se esté clasificando? Puede ser documentos texto, PDF, documentos, inclusive tablets y demás. Sí, yo te puedo confirmar que nuestra herramienta es bastante inteligente para detectar bastantes tipos de archivos. Hubo un caso en el que habían archivos bastante raros que eran archivos multimedia que tenían una extensión bastante rara de una empresa de televisión acá en Colombia. Se lograron identificar y detectar estos archivos, dado que nuestra herramienta LP puede incluso llegar a detectar los magic bits. Todo tipo de archivo se compone en su parte principal, en su metadata, por magic bits, y nosotros podemos identificar esos magic bits y detectar cualquier tipo de extensión. Entonces, la extensión que se necesite, nosotros la podemos detectar sin ningún problema. Vamos a revisar qué otra pregunta tenemos acá. Bastantes. Igual las que no alcancemos a responder, nosotros se las podemos enviar vía correo electrónico. Sí, aquí hay una pregunta con respecto a requerimientos de la nube a nivel de integración con Rackspace. Sí, efectivamente ese es uno de los requerimientos que nosotros tenemos para poder brindar el servicio, pero nosotros obviamente estamos ya con roadmap de ofrecer el servicio directamente sin necesidad de pasar por Rackspace, es decir, que nuestro correo se genere directamente desde la nube de Symantec. Esto está aproximadamente planeado para que ocurra hacia el último trimestre del año. Ok, veamos. ¿Qué otro? Hay una pregunta sobre si hay un servicio de trial para el DLP en la nube. Por supuesto, lo que se hace es diligenciar un formulario. En el formulario colocan pues toda la información que se les está pidiendo, básicamente es el nombre de la empresa, aproximadamente para cuántos buzones se requiere, y normalmente el demo en la nube o el trial en la nube se demora de 30 a 45 días dependiendo de lo que se requiere. Sin ningún problema podemos hacer este tipo de trials.
También tenemos una pregunta de Fernando Calagulín de Ecuador, donde dice que la inscripción en la nube, ¿con qué productos lo hace Symantec? Pues básicamente nosotros, muy buena pregunta, nosotros tenemos todo lo que es la suite de cifrados de PGP. PGP es la herramienta, una de las herramientas más robustas del mercado y que también utiliza estándares industriales para cifrado a nivel. Muy importante pues que lo que se cifre sea estándar. ¿Por qué? Porque si de pronto llega a haber un incidente y se requiera hacer un análisis forense de la información, si el cifrado no es estándar, podría perderse la información. Todo lo que nosotros trabajamos es totalmente estándar con PGP. PGP es una gran familia de productos de cifrado que también la tenemos disponible para estos casos a nivel de la nube. Si el usuario final también quiere copiar, por ejemplo, información hacia USBs, hacia discos extraíbles, el DLP le puede ordenar a la gente que esté instalado en el equipo que cifre esa información automáticamente y el usuario es transparente para él, ni se da cuenta que hubo por debajo un proceso de cifrado, se puede llevar la información, por ejemplo, en su USB y si se la roban o se pierde o se le olvida la USB, pues no acceso a los datos confidenciales. De igual forma pasa con la nube. Si hay una información que se va a subir, por ejemplo, a Office 365 o a cualquier Dropbox o Box o repositorio de información, se puede subir automáticamente el cifrado. Veamos qué otra pregunta, ya casi finalizando. Hay una pregunta adicional que, ¿qué pasa si un cliente tiene servidores también de correos hosteados en un tercero? ¿Mm? Eh, Igual, no va a haber ninguna variación. Es decir, si ya sea que los servidores de correo estén instalados en las mismas instalaciones de la empresa o que estén hosteados en un tercero como un servicio, igual nosotros podemos hacer la configuración de la integración con Office 365 y hacemos toda la configuración desde el hosting que tengan ustedes a nivel de correo hacia nuestra nube de DLP para hacer la detección. Entonces igual operaría de manera similar, no habría pues ningún cambio, las políticas se mantienen y se puede configurar, por ejemplo, una consola en la misma empresa o también en la nube, como nos comentó, para poder configurar las políticas y ver los incidentes. Bueno, quedan algunas preguntas ahí, pero ya estamos terminando el tiempo. Eh, las vamos a responder vía correo electrónico a las personas que amablemente nos hicieron llegar estas dudas. No sean antes, pues agradecerles por este tiempo que nos brindaron. Acá están mis datos por si de pronto requieren alguna información adicional o documentos explicatorios o documentos técnicos. Con mucho gusto me pueden enviar un correo, yo se los puedo responder. Y lo mismo, si les interesa también hacer un trial de este tipo de soluciones en la nube, con mucho gusto lo podemos programar, les podemos dar todas las indicaciones para que lo puedan incluso ustedes mismos configurar ahí mismo en sus instalaciones y no se requiere más sino acceder a la nube, que es un servicio web. Nuevamente, pues muchas gracias por su atención, espero que les haya sido de utilidad. Como pueden ver, ustedes pueden también descargar este PDF con las diapositivas para tenerlo como referencia. Nuevamente muchísimas gracias y cualquier cosa pues estamos a la hora. Muy amable.